Capítulo 8. Notas de la casa de chocolate. 1. Eddie miró a los demás. Jake y Roland estaban sentados en los sacos de dormir que les habían dejado, y Acho yacía hecho un ovillo a los pies de Jake. Susana se había acomodado en el asiento de su triciclo de crucero. Eddie asintió con la cabeza, satisfecho, y apretó el botón del play de la grabadora. Los cabezales giraron, silencio, giraron y silencio. Entonces, después de carraspear, Ted Brautigan empezó a hablar. Escucharon durante más de 4 horas. Eddie iba cambiando las bobinas vacías por otras cargadas, sin molestarse en rebobinar. Nadie sugirió que se detuvieran. Roland no lo sugirió. Desde luego escuchó con silenciosa fascinación, incluso cuando volvió a sentir un dolor punzante en la cadera. Roland pensó que ahora lo entendía mejor. Sabía que tenían una oportunidad de verdad para detener lo que estaba ocurriendo en el complejo allá abajo. Esa certeza lo asustaba, porque la probabilidad de ganar era pequeña. El sentimiento de Kashume lo dejaba claro, y uno no entiende de verdad cuáles son las probabilidades hasta que ve a la diosa con su túnica blanca, la diosa perra, cuyas mangas caen hacia atrás y dejan al descubierto un brazo de un hermoso blanco, mientras hace una seña. «Ven a mí, corre hasta mí, sí». Si es posible, puedes lograr tu objetivo, puedes ganar, así que corre hacia mí, dame todo tu corazón. ¿Y si lo rompo? Si uno de vosotros no da la talla, cae en el pozo del Kof-Fa, en lugar de tus nuevos amigos que llaman infierno, pues qué lástima. Sí, si uno de ellos caía en Kof-Fa y se quemaba a punto de llegar a las fuentes, eso sería una verdadera lástima, sin duda. ¿Y la zorra de la túnica blanca? Bueno, ella se limitaría a poner las manos en jarras y a echar la cabeza hacia atrás y a reír mientras el mundo llegaba a su fin. Todo eso era lo que dependía del hombre cuya voz preocupada y racional llenaba la cueva en ese momento. La misma torre oscura dependía de él, pues Brautigan era un hombre de poderes sorprendentes. Lo sorprendente era que podía decirse lo mismo de Shemi. 2. 1, probando, 1, 2, probando, 1, 2, probando, probando. Soy Ted Stevens Brautigan y esto es una prueba. Breve pausa. Las bobinas giraban, una llena, la otra empezando a llenarse. Vale, está bien. Genial, de hecho. No estaba seguro de que esto funcionaría, sobre todo aquí, pero parece que va bien. Me he preparado para esto intentando imaginaros a los 4 o 5, contando el amiguito del muchacho, escuchándome, porque la visualización siempre me ha parecido una técnica maravillosa para preparar cualquier clase de presentación. Por desgracia, en este caso no funciona. Shemi puede enviarme imágenes mentales muy buenas, excelentes de hecho, pero Roland es el único de vosotros a quien ha visto en realidad y no lo ve desde la caída de Gilead, cuando ambos eran muy jóvenes. No es por ofender, chicos, pero sospecho que el Roland que se aproxima en estos momentos atronido no se parece mucho al joven al que adoraba mi amigo Shemi. ¿Dónde estás ahora, Roland? ¿En Maine, buscando al escritor, al que también me ha creado a mí, a su manera? ¿En Nueva York, buscando a la esposa de Eddie? ¿Sigue vivo alguno de vosotros? Sé que no hay muchas probabilidades de que lleguéis a tronido. El K os arrastra al de Bartois, pero un anti-K muy poderoso, puesto en movimiento por el que vosotros llamáis Rey Carmesí, está obrando de 1000 formas en vuestra contra y vuestro Ted. De todos modos...
¿Fue Emily Dickinson la que llamó a la esperanza esa cosa con plumas? No logro recordarlo. Hay un montón de cosas que ya no recuerdo, aunque al parecer todavía recuerdo cómo se combate. Quizás sea una buena señal. Espero que sea una buena señal. ¿Se os ha pasado por la cabeza dónde estoy grabando esto, señora y caballeros? No lo habían pensado, se limitaban a estar sentados, cautivados por el sonido levemente sucio de la voz de Brautigan, pasándose una botella de Perrier y una lata llena de galletas integrales sin parar. Os lo voy a decir, continuó Brautigan, en parte porque los 3 estadounidenses que hay entre vosotros lo encontrarán divertido, pero, sobre todo, porque podéis encontrarlo útil para urdir un plan con objeto de poner fin a lo que está ocurriendo en Algul Siento. Mientras hablo, estoy sentado en una silla hecha de tabletas de chocolate. El asiento es un enorme malvavisco azul y dudo que las colchonetas hinchables que pensamos dejaros sean más cómodas. Tal vez creáis que es un asiento así y es pegajoso, pero no lo es. Las paredes de esta habitación y la cocina que veo, si miro a través de un arco hecho de gominolas que tengo a la izquierda, están hechas de caramelos verdes, amarillos y rojos. Si se chupa el verde, tiene gusto de lima. Si se chupa el rojo, tiene gusto de frambuesa. Aunque el gusto, en cualquier sentido, de esta ocurridiza palabra, tiene muy poco que ver con las elecciones de Shemi, o eso creo. En mi opinión, simplemente siente un atractivo infantil por la intensidad de los colores primarios. Roland asintió en silencio y sonrió ligeramente. «Pero debo deciros algo», dijo con sequedad desde la cinta. «Me encantaría tener, aunque fuera una sola habitación, con una decoración algo más conservadora, algo azul, tal vez colores de tonos tierra, estaría incluso mejor. Hablando de tonos tierra, la escalera también es de chocolate. La barandilla es un bastón de caramelo. Sin embargo, no se puede hablar de la escalera que lleva al segundo piso, porque no hay segundo piso». A través de la ventana se ven coches que tienen un sospechoso parecido a bombones, y la misma calle parece de regaliz. Pero si se abre la puerta y se da más de un paso hacia la avenida del regaliz rojo, uno se encuentra de nuevo donde empezó, en lo que podemos llamar el mundo real, por falta de un término más apropiado. La casita de chocolate, que es el nombre que le damos porque es así como siempre huele aquí dentro, a galleta de jengibre recién hecha, recién sacada del horno, es tanto una creación de Dinky como de Shemi. Dinky acabó en la residencia Casa Corbett con Shemi y escuchó a Shemi llorar una noche mientras se dormía. Mucha gente habría seguido de largo en un caso así, y soy consciente de que no hay nadie en el mundo que se parezca menos al buen samaritano que Dinky Earnshaw. Sin embargo, él, en lugar de pasar de largo, tocó a la puerta de la habitación de Shemi y le preguntó si podía entrar. Si le preguntas ahora por eso, Dinky te dirá que no fue para tanto. Yo era nuevo en el lugar, estaba solo, quería hacer un par de amigos, te dirá. Al escuchar a un chico gimoteando así, pensé que él también podría querer un amigo, como si fuera lo más natural del mundo. En muchos lugares eso podría ser cierto, pero no en Algul Siento. Y hay que entender, sobre todo, eso creo, si uno quiere llegar a comprendernos. Así que perdonadme si me alargo con esta cuestión. Algunos de los guardias nos llaman Morgs por una serie humorística de televisión, y los Morgs son las personas más egoístas de la Tierra. ¿Antisociales? No exactamente. Algunos son en extremo sociables, pero solo porque les ayuda a conseguir lo que quieren o necesitan en un momento determinado. Hay muy pocos Morgs sociópatas, pero la mayoría de sociópatas son Morgs. No sé si me explico.
El más famoso, y gracias a Dios que los ampones nunca lo han traído por aquí, fue un asesino en serie llamado Ted Bundy. Si os sobran 1 o 2 cigarrillos, nadie puede ser más comprensivo o adulador que un mor que quiera fumar. En cuanto consigue lo que quiere, eso sí, desaparece. La mayoría de morgs, estoy hablando del 98 o 99%, habría escuchado llantos tras esa puerta cerrada y ni siquiera habría disminuido el paso para llegar a su destino, fuera que fuese. Dinky tocó a la puerta y preguntó si podía entrar, aunque era nuevo en el lugar y estaba lógicamente confuso. Además, creía que lo iban a acusar de asesinar a su antiguo jefe, pero esa historia es para otro día. Además, deberíamos hablar de la versión que tiene Shemi de la historia. Una vez más, diré que el 98 o 99% de los morgs habrían reaccionado ante una pregunta así respondiendo: piérdete, o incluso que te den por el culo. ¿Por qué? Porque somos muy conscientes de que somos distintos a la mayoría y es una diferencia que a mucha gente no le gusta. Al igual que a los primeros neandertales les disgustaba sus primeros vecinos cromañones, imagino. A los mor no nos gusta que nos pillen con la guardia baja. Pausa. La bobina giraba. Los 4 imaginaron que Brautigan estaba pensando con detenimiento. No, eso no es del todo cierto, dijo al final. Lo que a los morg no nos gusta es que nos pillen en un estado emocionalmente vulnerable. Enfadados, felices, llorando o con ataques de risa histérica. Cualquier cosa así. Es como si vosotros os dirigierais a una situación peligrosa sin vuestras pistolas. Durante un largo tiempo estuve solo aquí. Era un morg al que le importaban las cosas, me gustara o no. Luego llegó Shemi, que era lo bastante valiente para aceptar el consuelo si se le ofrecía consuelo, y Dean, que deseaba alcanzarlo. La mayoría de los morgs son egoístas, introvertidos, disfrazados de inquebrantables. Quieren que el mundo los vea como tipos al estilo Daniel Boone, y al personal del Al Ghul le encanta. Os lo juro. No hay comunidad más fácil de gobernar que la que rechaza el mismo concepto de comunidad. ¿Entendéis por qué sentí afecto por Shemi y Dinky y lo afortunado que fui al encontrarlos? Susana había puesto a hurtadillas su mano sobre la de Eddie, se la tomó y la apretó con delicadeza. A Shemi le daba miedo la oscuridad, prosiguió Ted. Los ampones, yo los llamo a todos ampones, aunque hay Taín trabajando aquí, así como Cantua, tienen más de 10 pruebas sofisticadas para valorar el potencial parapsicológico, pero al parecer no se dieron cuenta de que habían atrapado a un tonto al que simplemente le daba miedo la oscuridad. Mala suerte. Dinky entendió el problema de inmediato y lo solucionó contándole historias a Shemi. Lo primero fueron cuentos y uno de ellos fue Hansel y Gretel. Shemi quedó fascinado por la idea de la casita de chocolate y no paraba de pedirle a Dinky que le diera más detalles. Así que veréis, en realidad fue a Dinky a quien se le ocurrió la idea de las sillas de chocolate con los asientos de malvadisco, el arco de gominolas y la barandilla de palote de caramelo. Durante un tiempo sí hubo una segunda planta. Allí estaban las camas de los 3 ositos, pero a Shemi nunca le importó mucho ese cuento y cuando se olvidó de él, la parte de arriba de casa de chocolate, Ted Brautigan se rió entre dientes. Bueno, supongo que podría decirse que se biodegradó. En cualquier caso, creo que el lugar donde estoy en este momento fue una fisura en otro tiempo. Oh, nueva pausa, un suspiro. Y luego, veréis, hay miles de millones de universos comprimidos en miles de millones de realidades. Hay algo de lo que me he dado cuenta desde que me trajeron de vuelta de lo que el Kidam insiste en llamar mis breves vacaciones en Connecticut.
pelota hijo de puta. Roland pensó que había verdadero odio en la voz de Brautigan, y eso era bueno. El odio era bueno, era útil. Esas realidades son como una barraca de espejos, solo que no hay un solo reflejo igual a otro. Puede que retome esta imagen al final, pero todavía no. Lo que quiero que entendáis de momento, o simplemente aceptéis, es que esa realidad es orgánica. La realidad está viva. Es como un músculo. Lo que hace Shemi es hacer un agujerito en ese músculo con una jeringuilla mental. Tiene una aguja así, solo porque es especial. Porque es un morg, murmuró Eddie. Chitón, exclamó Susana. En su uso, prosiguió Brautigan. Roland pensó en rebobinar la cinta para escuchar las palabras que faltaban, pero decidió que no importaba. Es un lugar fuera del tiempo, fuera de la realidad. Sé que entendéis algo de la función de la Torre Oscura. ¿Conocéis su objetivo? Unificador. Bueno, pues pensad que Casa de Chocolate es un balcón de la torre. Cuando llegamos aquí, estamos fuera de la torre, aunque seguimos ligados a ella. Es un lugar real, lo bastante real para que yo vuelva de él con manchas de caramelo en las manos y en la ropa, pero es un lugar al que solo Shemi Ruiz tiene acceso, y una vez que estamos allí, es lo que él quiere que sea. Uno se pregunta, Roland, si tú o alguno de tus amigos tuvisteis algún presentimiento de lo que podía hacer Shemi en realidad cuando lo conocisteis en Megis. Al escucharlo, Roland alargó una mano y apretó el botón de stop. Sabíamos que era raro, les dijo a los demás. Sabíamos que era especial. Cuthbert decía de vez en cuando, ¿qué tiene este chico? Me da escalofríos. Y entonces se presentó en Gilead, él y su mula, Capi. Decía que nos había seguido y nosotros sabíamos que eso era imposible, pero ya habían ocurrido tantas cosas que ese camarero de Megis, inteligente no, pero sí alegre y útil, era la menor de nuestras preocupaciones. Se teletransportó, ¿verdad? Roland quiso. Quien jamás había escuchado la palabra antes de ese día asintió de inmediato. Al menos en parte del recorrido tuvo que ser así. Para empezar, ¿cómo podría haber cruzado el río Chai? Solo había un puente hecho de cuerdas y una vez que lo cruzamos, Alain lo cortó. Lo vimos caer en el agua desde unos 300 metros de altura. A lo mejor dio un rodeo, dijo Jake. Roland asintió con la cabeza. Puede que lo hiciera, pero se habría desviado del al menos 600 ruedas de su camino. Susana soltó un silbido. Eddie esperó a ver si Roland tenía algo más que decir. Cuando estuvo claro que no iba a decir nada, Eddie se echó hacia adelante y apretó el botón de play otra vez. La voz de Ted volvió a inundar la cueva. Shemi es un teletransportador. Dinky es un precognitivo, entre otras cosas. Por desgracia, tiene un montón de puertas de futuro cerradas. Si os preguntáis si el joven Cy Earnshaw sabe cómo va a acabar todo esto, la respuesta es no. En cualquier caso, hay un gran agujero hipodérmico en la carne viva de la realidad. Este balcón, en el lateral de la torre, esa casa de chocolate. Un lugar real, tan sólido como podría imaginarse. Aquí es donde almacenamos las armas y el material de acampada que finalmente pretendíamos dejaros en una de las cuevas del extremo más alejado de Punta Tete.
y es en ese lugar donde grabo esta cinta. Cuando dejé mi habitación con esta máquina anticuada, aunque tremendamente útil, que tengo debajo del brazo, eran las 22:14 de la noche en la franja horaria de cielo azul. Cuando regrese serán todavía las 22:14. No importa el tiempo que me quede. Esta es solo una de las cosas terriblemente convenientes de la casa de chocolate. Tenéis que entender, tal vez el viejo amigo de Shemi, Roland, lo entienda, que somos tres rebeldes en una sociedad entregada a la idea de que el fin justifica los medios, aunque eso signifique el fin de la existencia, y mejor antes que después. Tenemos una serie de útiles habilidades y recurriendo a ellas hemos logrado ir siempre un paso por delante. Pero si Prentice o Finley Otego, que es el jefe de seguridad de Prentice, descubre lo que estamos intentando hacer, Dinky será pasto de los gusanos con la caída de la noche. Shemi también. Es bastante probable. Yo seguramente estaría a salvo durante un tiempo, por razones que ya contaré. Pero si Finley Prentice descubre que estamos intentando meter a un pistolero de verdad en sus asuntos, un pistolero que de hecho puede haber sido artífice de las muertes de más de 5 docenas de capas verdes no lejos de aquí, incluso mi vida podría estar en peligro. Pausa. Con lo poco que vale. Se hizo un silencio, aún más prolongado. La bobina, que había estado vacía ahora, estaba medio llena. «Escuchad», dijo Brautigan, «y os contaré la historia de un desafortunado y desgraciado hombre. Puede ser una historia más larga que el tiempo que tenéis para escuchar. De ser así, estoy seguro de que al menos 3 de vosotros entenderéis la utilidad del botón marcado con las letras FF. Por lo que a mí me refiere, estoy en un lugar donde los relojes quedaron obsoletos y el brócoli es ilegal. Tengo todo el tiempo del mundo». Eddie volvió a sorprenderse por lo cansado que parecía el hombre. «Lo único que sugiero es que no uséis el avance rápido a menos que tengáis verdadera necesidad de hacerlo. Como ya he dicho, puede haber algo en lo que diga que os sea de utilidad, aunque no sé qué. Simplemente estoy demasiado cerca de ello y estoy cansado de estar siempre en guardia, no solo cuando estoy despierto, sino también cuando duermo. Si no pudiera escaparme a casa de chocolate de vez en cuando y dormir así, sin protegerme, los chicos Cantois de Finley seguramente nos habrían cazado a los 3 hace tiempo. Hay un sofá en un rincón, también fabricado con esos maravillosos malvaviscos no pegajosos. Puedo ir allí y tener las pesadillas que necesito para seguir conservando el buen juicio. Luego puedo volver al de Bartois, donde mi misión no es solo protegerme a mí, sino a Shemi y a Dink. Asegurarme de que cuando realicemos nuestro trabajo de incógnito, a los guardias y a su puto telémetro les parezca que estamos justo en el lugar al que hemos pertenecido siempre. Nuestros aposentos en el estudio, tal vez viendo una peli en el Gem o tomando unos batidos helados en la cafetería de Henry Graham y en el Fontaine después. También supone seguir disgregando y cada día que pasa, cuando puedo sentir que el haz en el que estamos trabajando en la actualidad, Oso y Tortuga, se está inclinando cada vez más. Venid deprisa, muchachos. Es lo que deseo. Venid todo lo rápido que podáis, porque no todo depende de que yo no meta la pata, ¿sabéis? Dinky tiene un carácter terrible y la costumbre de empezar a largar de mala manera si alguien lo calienta. Podría decir, algo inconveniente en ese estado. Y Shemi hace todo lo que puede, pero si alguien le pregunta lo que no toca o lo pilla haciendo algo malo cuando yo no estoy cerca, hay para arreglarlo. Brautigan no acabó esa frase. Para su público no fue necesario. 3. Cuando vuelve a empezar es para contarles que nació en Milford,
Connecticut, en el año 1898. Todos hemos escuchado frases introductorias similares, suficiente para saber que señalan, para bien o para mal, el principio de una autobiografía. Con todo, mientras escuchaban esa voz, los pistoleros reciben la visita de otro elemento que les resulta familiar. Incluso a Acho le suena. Al principio no son capaces de identificarlo con certeza, pero pasados unos minutos se les ocurre. La historia de Ted Brautigan, un contable errante en lugar de un sacerdote errante, es en muchos aspectos similar a la del padre Donald Callahan. Prácticamente podrían ser gemelos. Y el sexto oyente, el que está tras la manta que tapa la entrada de la cueva en la ventosa oscuridad, escucha con creciente compasión y comprensión. ¿Por qué no? La priva no es protagonista de la historia de Brautigan, como lo fue en lo del padre, pero aún así es un relato de adicción y aislamiento, la historia de alguien que ha quedado apartado. 4. A la sazón de 18 años, aceptan a Theodore Brautigan en Harvard, universidad en la que estudió su tío Tim, y el tío Tim, que es huérfano, está más que encantado de pagar la educación superior de Ted. Para Timothy Atwood, lo que ocurre en adelante es perfectamente normal. Ted recibe la oferta y la acepta. El sobrino destaca en todas las materias adecuadas. Se licencia y se prepara para entrar en el negocio de los muebles tras 6 meses de viajar por Europa en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Lo que el tío Tim no sabe es que antes de ir a Harvard, Ted intenta alistarse en lo que no tardará en conocerse como la Fuerza Expedicionaria Americana. «Hijo», le dice el médico, «tienes un latido más fuerte que un puñetero tambor y lo estamos escuchando por debajo del volumen normal. No me digas que has venido sin saber que esto sería motivo de denegación de alistamiento, porque perdona si me meto en lo que no me llaman, pero pareces demasiado listo para eso». Ted Brautigan hace algo que no ha hecho jamás y que ha jurado que jamás hará. Le pide al médico militar que piense en un número, no solo entre 1 y 10, sino entre 1 y 1000. Para burlarse de él, el tiempo es lluvioso en Hartford y eso supone que las cosas pasan despacio en la oficina de alistamientos. El médico piensa en el número 748. Ted lo adivina. También adivina el 419, el 89 y el 997. Cuando Ted propone al médico que piense en un personaje conocido, vivo o muerto, y cuando Ted le responde Andrew Johnson, no Jackson, sino Johnson, el médico queda maravillado. Llama a otro médico, un amigo, y Ted empieza otra vez con la misma historia, con una salvedad. Le pide al segundo médico que escoja un número entre 1 y 1.000.000. Luego le dice que estaba pensando en el 87.417. El segundo médico parece sorprendido por un momento. Anonadado en realidad, luego suelta una risotada burlona. «Lo siento, hijo», dice, «solo te has equivocado por 130.000 o algo así». Ted lo mira, sin sonreír. No responde a la sonrisa burlona de ninguna forma, al menos de forma consciente, pero tiene 18 años y es lo suficientemente joven para quedarse atónito ante una falsedad tan flagrante e infundada. Mientras tanto, el médico número 2 se vuelve hacia el médico número 1 y dice: «Mírale los ojos, Sam. Mira lo que le está pasando a sus ojos». El primer médico intenta poner un
oftalmoscopio a Ted de los ojos y Ted lo aparta con impaciencia. Sabe cómo utilizar un espejo y, algunas veces, ya ha visto cómo se le dilatan y contraen las pupilas, inconsciente de los momentos en que le ocurre, aunque no tenga un espejo a mano, gracias a una especie de efecto vibratorio en la visión, y no le interesa sobre todo en ese momento. Lo que sí le interesa es que el médico número 2 le está dando por culo y no sabe por qué. Ahora escribe el número, le propone. Escríbalo para que no pueda hacer trampas. El médico número 2 se pone gallito. Ted repite el desafío. El doctor Sam saca un trozo de papel y un bolígrafo y el segundo médico los coge. Está a punto de escribir un número cuando se lo piensa mejor. Tira el boli sobre el escritorio de Sam y dice: «Esto es un truco barato de la calle, Sam. Si no te das cuenta, es que estás ciego». Y se va muy ofendido. Ted invita al doctor Sam a pensar en algún familiar, en cualquier familiar o un segundo después le dice que estaba pensando en su hermano Guy, que murió de apendicitis cuando tenía 14 años. Desde entonces su madre se refiere a Guy como el ángel de la guarda de Sam. Esta vez el doctor Sam pone cara de que acabarán de darle un bofetón. Por fin se ha asustado, ya sea por el extraño vaivén creciente y decreciente de las pupilas de Ted o por la demostración práctica de mentalismo sin el teatral y fronteamiento de frente, ni la frase de marras: «Estoy recibiendo la imagen». El doctor Sam está asustado. Estampa el no apto en la solicitud de alistamiento de Ted con un enorme sello rojo e intenta deshacerse de él. Además, ¿quién quiere ir a Francia a inhalar gas mostaza? Pero Ted lo agarra por el brazo de forma amable, aunque en absoluto vacilaba. «Escúcheme», dice Ted Brautigan, «soy telépata de verdad. Lo he sospechado desde que tenía 6 o 7 años. Desde que era lo bastante mayor para saber qué significaba esa palabra, y estoy seguro desde los 16. Podría ser de gran utilidad para los servicios de espionaje del ejército, y mi facultad auditiva, por debajo de la media, y mi fuerte latido no importarían mucho en ese puesto. En cuanto a lo que me pasa en los ojos», se mete la mano en el bolsillo de la camisa, saca un par de gafas de sol y se las pone. ¡Tachán! Le dedica al doctor Sam una sonrisa de tanteo, pero no funciona. Hay un sargento de armas apostado en la puerta de la oficina temporal de alistamiento en el Departamento de Educación Física del Instituto East Hartford, y el médico lo convoca. «Este muchacho es un no apto y estoy harto de discutir con él. ¿Sería usted tan amable de acompañarlo a la salida de las instalaciones?» «Un momento», dice Ted. «Hay otra cosa, algo incluso más valioso. No sé si hay una palabra que lo defina, pero...». Antes de que pueda proseguir, el sargento de armas lo saca a rastras de la oficina y lo empuja a toda prisa por el pasillo, y pasa junto a varios chicos y chicas boquiabiertos casi de su misma edad. Sí que existe una palabra y la aprenderá dentro de unos años, en cielo azul. La palabra es facilitador. Y por lo que Apprentice Pinley respecta, convierte a Ted Stevens Brautigan en el hum más valioso del universo. Pero no ese día de 1916. Ese día de 1916 lo arrastran a toda prisa y lo tiran a la escalera de granito de la puerta principal del instituto, y un hombre le dice con un fuerte acento sureño: «Boa, será mejor que no vuelvas a asomar el hocico por aquí». Después de pensárselo un poco, Ted decide que el sargento de armas lo está llamando serpiente, aunque más bien boa es el contexto en una intersección sureña. Durante un rato, Ted se queda donde lo han dejado. Está pensando: ¿qué puedo hacer para convenceros? ¿Y cómo podéis estar tan ciegos? No puede creer lo que acababa de ocurrirle.
Sin embargo, tiene que creérselo, porque allí está, en la calle y al final de un paseo de casi 10 kilómetros alrededor de Hartford, que cree que entiende algo más. Jamás le creerán. Ninguno de ellos, nunca jamás, se negarán a entender que un tipo que puede leer la mente colectiva de alto mando alemán podría ser ligeramente útil. Un tipo que podría decirle al alto mando de los aliados de dónde van a venir la próxima ofensiva de los alemanes. Un tipo que puede hacer algo así, incluso una o dos veces, podría haber acabado con la guerra para Navidad. Pero no tendrá la oportunidad de hacerlo porque no se la darán. ¿Y por qué? Tiene algo que ver con el hecho de que el segundo médico haya cambiado el número cuando Ted lo adivinó y con que se negara a continuación a escribir otro número, porque en algún lugar del fondo de su corazón lo que querían era combatir y un muchacho como ese lo estropearía todo. Es por algo así. Entonces a la puta mierda. Irá a Harvard con la pasta de su tío. Y así lo hace. Harvard es como le ha dicho Dinky y mejor. Hay clases de teatro, debate y el periódico universitario de color carmesí de Harvard, el Crimson. Tipos raritos chiflados por los mates. Y por supuesto la guinda del pastel. La fraternidad Phi Beta Caca. Incluso se ahorran unos pavos de su tío al conseguir licenciarse en menos tiempo. Está en el sur de Francia. Hace tiempo que ha terminado la guerra y recibe un telegrama. Tío muerto. Stop. Regresa a casa antes. Stop. Al parecer la palabra clave es stop. Dios sabe que fue uno de esos momentos que marcan un hito. Se fue a casa, sí, y ofreció consuelo cuando el consuelo era lo apropiado. Sí, pero en lugar de entrar en el negocio de los muebles, Ted decide darle al stop de su recorrido vital hacia el éxito económico y darle al start de su recorrido vital hacia el anonimato económico. En el transcurso de la larga vida de este hombre, el Cate de Roland no escucha en ningún momento que Ted Brautigan culpe de su deliberado anonimato a su extravagante habilidad o a su momento de epifanía. Es un talento valioso que nadie aprecia. Y Dios, qué bien llega a entenderlo. Para empezar, su fabuloso talento, como lo llaman a veces en los folletines de ciencia ficción, en realidad es peligroso para su cuerpo en las circunstancias apropiadas o más bien inapropiadas. En 1935, en Ohio, su talento lo convierte en asesino. No tiene ninguna duda de que a alguien le puede parecer una palabra demasiado fuerte, pero será a él a quien juzguen por esas causas en particular. Muchísimas gracias y consideré que el calificativo es adecuado. Estamos en Akron y la atmósfera está llena de una luz azulada estival. Los niños juegan con una lata vacía en un extremo de la avenida Stossi y al béisbol en el otro extremo. Brautigan está en la esquina con un traje de verano. Se apoya en un poste pintado con una raya blanca. Esa raya indica que se trata de la parada del autobús. A su espalda tiene una tienda de golosinas y vacía con un águila azul de la Asociación Nacional de Rifle en una ventana y un mensaje confuso que dice: «Están matando al hombrecillo». Ted está allí de pie, con su maletín de piel llena de rozaduras y una bolsa de papel marrón con un bocata de jamón cocido para la cena, que ha comprado en la tienda de delicatessen del señor Dale, cuando de pronto alguien lo ataca por detrás y siente cómo lo arrastran hacia el poste de teléfonos con la raya blanca. Primero da con la nariz, se la rompe, llueve la sangre, luego da con la boca y siente que le rebanan los dientes, siguiendo la blanda línea de las encías.
De pronto tiene la boca invadida por un sabor salado, como zumo de tomate caliente. Se oye un ruido sordo a la altura de la cintura y se le bajan los pantalones. Tiene medio culo al aire por la fuerza del tirón y le quedan colgando arrugados y retorcidos como los bombachos de un payaso. De pronto un chaval con camiseta y pantalones de sport, con la tela del trasero brillante, va corriendo avenida Stosy abajo hacia el lugar donde está jugando a béisbol y lleva una cosa marrón que se menea en la mano. Se menea como una lengua de piel. Vaya, esa cosa es la cartera de Ted Brautigan y le acaban de birlar la cartera, por Dios. La bruma violácea de esa noche de verano de pronto se oscurece, vuelve a iluminarse acto seguido y luego vuelve a oscurecerse. Son sus ojos que hacen eso que tanto maravilló al al segundo médico casi 20 años. Aunque Ted no es muy consciente de ello. Tiene la atención concentrada en el tipo que se ha dado la fuga, el hijo de puta que le acaba de birlar la cartera y que, de paso, le ha dejado la cara hecha un cromo. Jamás ha estado más furioso en toda su vida. Y aunque la idea de que le transmite al ladrón es inofensiva, casi amable, escucha, colega, te habría dado $1, incluso 2, si me lo hubieras pedido. Tiene la fuerza letal de un arpón, y es un arpón. Tardará un tiempo en darse cuenta, pero llegado el momento entenderá que es un asesino y que, si hay Dios, Ted Brautigan se sentará algún día en su trono y responderá por lo que acaba de hacer. Parece que si el hombre a la fuga trasbrillara con algo, pero allí no había nada, solo un Harry quiere a Berlinda pintado en la agrietada acera, con una tiza desvaída casi todo. La expresión de esa emoción está rodeado de garabatos infantiles, estrellas, un cometa, una luna creciente, que más adelante se convertirán en cosas temidas para Ted. Se siente como si acabara de clavarse él mismo un arpón en plena espalda, aunque él por lo menos sigue de pie, y no lo ha hecho a propósito, simplemente se ha dejado llevar por la ira. Recoge su cartera y ve cómo lo miran los chicos que juegan a béisbol boquiabiertos. Les apunta con la cartera como si fuera una especie de pistola con el cañón blando y el chico que sostiene el palo de escoba recortado se estremece. Es ese estremecimiento, más que el cuerpo que se desploma, lo que obsesionará a Ted en sueños durante el año siguiente, más o menos, y a partir de entonces de forma intermitente a lo largo de toda su vida. Porque a él le gustan los niños y jamás asustaría a ninguno a propósito, y sabe lo que ellos ven: un hombre con los pantalones casi bajados enseñando los calzoncillos boxer. Podría tener la pilila asomando por la cremallera y esa habría sido la guinda del pastel, con una cartera en la mano y mirada de loco en la puta jeta. «¿No habéis visto nada?», les grita. «Ya me habéis oído, no habéis visto nada». Entonces se sube los pantalones, luego vuelve a donde está su maletín y lo recoge, pero no así la bolsa de papel con el bocata de jamón cocido. ¡A la puta mierda con el bocata! Ha perdido el hambre junto con uno de sus incisivos. Luego echa otro vistazo al cuerpo de la acera y a los niños asustados y empieza a correr, lo que se convertirá en su carrera. 5. El final de la segunda cinta quedó suelto en la bobina, produciendo un flip-flap al girar. «Dios mío», exclamó Susana, «Dios mío, pobre hombre». «Hace tanto tiempo», comenzó Jake y sacudió la cabeza como para despejarla. Los años entre su cuando y el del señor Brautigan le parecían un abismo insalvable. Eddie cogió la tercera caja, sacó la bobina que había dentro y miró con las cejas enarcadas a Roland. El pistolero hizo girar un dedo con su conocido gesto, el que significaba «adelante, adelante».
Eddie colocó la bobina en los cabezales. Jamás lo había hecho, pero, como solía decirse, no había que ser un científico de la NASA para saber cómo funcionaba. La cansada voz empezó a hablar de nuevo desde Casa de Chocolate, que Dinky Earnshaw había construido para Shemmy. Un lugar real creado a partir de la imaginación, nada más y nada menos. Un balcón en el lateral de la Torre Oscura, como lo había llamado Brautigan. Había matado al hombre por accidente. Todos lo habrían estado de acuerdo con esa versión. Todos vivían pistola en mano y conocían la diferencia entre por accidente y a propósito, sin necesidad de discutirlo. A eso de las 7 de la tarde, a las 9 de esa noche, Brautigan se había subido a un tren hacia el oeste. 3 días más tarde estaba leyendo los anuncios de ofertas de trabajo para contables en el periódico de Des Moines. Por aquel entonces se conocía mejor a sí mismo, sabía el cuidado con el que tenía que andarse. Ya no podía permitirse el lujo de dejarse llevar por la ira, ni siquiera cuando ese sentimiento estuviera justificado. Por lo general era un telépata común y corriente, del tipo que adivinaba lo que habías comido y que podía adivinar dónde estaba la reina de corazones porque el trilero de turno lo sabía. Pero cuando la furia tenía acceso a ese arpón, ese terrible arpón... Y por cierto, eso no es verdad, dijo la voz de la grabadora. Lo de que era un telépata común y corriente. Y lo entendí incluso cuando era un mocoso llorica que intentaba entrar en el ejército. Solo que no conocía la palabra para definir mi condición. Resultó que la palabra era facilitador. Más adelante tuvo la certeza de que determinados tipos, sin duda cazatalentos, lo estaban vigilando incluso entonces, probándolo. Sabían que era diferente dentro del subgrupo de telépatas, pero no sabían hasta qué punto. Para empezar, los telépatas que no provenían de tierra piedra angular era la expresión que utilizaron ellos. Eran poco frecuentes. Para continuar, Ted había llegado a darse cuenta a mediados de la década de 1930 de que lo que tenía que de contagioso, si tocaba a una persona en un estado de emoción intenso, esa persona se volvía telépata durante breve periodo. Lo que no sabía por aquel entonces era que quienes ya eran telépatas se volvían más poderosos, exponencialmente más poderosos. Pero eso es adelantarme a mi historia, dijo Brautigan. Fue de ciudad en ciudad. Era un vagabundo que tiraba millas en un vagón de pasajeros, vestido con traje en lugar de ir en un vagón de carga vestido con un peto. Nunca se quedaba en ningún sitio el tiempo suficiente para echar raíces. En retrospectiva, suponía que era consciente de que lo estaban vigilando. Era un pensante intuitivo, o como esas personas raras que uno ve a veces venir con el rabillo del ojo. De pronto se volvía porque sentía la presencia de una clase de persona determinada. Unas pocas eran mujeres, la mayoría eran hombres y a todos les gustaba la ropa de colores chillones, la carne poco hecha y los coches rápidos pintados con colores tan estridentes como el de su ropa. Sus rostros poseían un abotargamiento inusual y una extraña inexpresividad. Más adelante los relacionaría con los tarados a los que algún médico charlatán les había hecho la cirugía plástica. Durante el mismo periodo de 20 años, aunque una vez más, no de forma consciente, solo con el rabillo del tercer ojo, se dio cuenta de que no importaba en qué ciudad estuviera. Los garabatos infantiles que vio cuando le robaron la cartera tenían un medio para aparecer en las vallas, en las entradas de las casas y en las aceras. Estrellas y cometas, planetas anillados y lunas crecientes. A veces un ojo rojo. Solía haber una rayuela dibujada en la misma zona, pero no siempre. Brautigan dijo que, pasado un tiempo,
todo cobró sentido de una forma caótica, pero no en la década de 1930, ni en la de 1940, ni a principios de 1950, cuando viajaba sin rumbo. No, entonces era un poco como los médicos número 1 y número 2. No quería ver lo que tenía justo delante de sus narices porque era inquietante. Entonces, justo en ese momento en que Corea se estaba quedando sin cuerda, vio el anuncio. Prometía el trabajo de tu vida y decía que si eras el hombre con las aptitudes adecuadas, no te harían absolutamente ninguna pregunta. Se enumeraban una serie de habilidades requeridas. La contabilidad era una de ellas. Brautigan estaba seguro de que el anuncio estaba puesto en periódicos de todo el país. Él lo leyó en el Bee de Sacramento. «Me cago en Dios», gritó Jake. Ese es el mismo periódico que el padre Callahan estaba leyendo cuando encontró a su amigo George Magruder. «Chitón», ordenó Roland, «tú escucha». Y escucharon. 6. Quienes realizan las pruebas son los hum. Este es un término que Ted Brautigan no aprenderá hasta dentro de un par de semanas, no hasta que salga del año 1955 y entre en el no tiempo del Al-Ghul. El entrevistador con el que finalmente se reúne en San Francisco también es un hum. Ted aprenderá, entre muchísimas otras cosas, que los disfraces que llevan los zampones, sobre todo las máscaras, no dan el pego, no cuando los tienen frente a frente. Frente a frente se puede ver la verdad. Son híbridos de hum y taín que se toman la cuestión de su conversión con fervor religioso. La forma más fácil de encontrarse envuelto en un abrazo de oso de un ampón con una serie de fauces asesinas buscándote la arteria carótida. Es afirmar que lo único en que se están convirtiendo es en seres más viejos y más feos. La marca roja que tienen en la frente, el ojo del rey, suele desaparecer cuando están en el lado estadounidense. O seca como pecas ocultas temporalmente, y las máscaras adoptan una espeluznante calidad orgánica, salvo detrás de las orejas, donde se ve la piel de debajo, peluda y cubierta de dientes, y en el interior de las fosas nasales, donde se ven docenas de pelillos en movimiento. Pero, ¿quién va a ser tan grosero como para mirarle la napia por dentro a nadie? Da igual lo que crean los zampones. Frente a frente se ve con toda claridad que algo falla en ellos, incluso en el lado estadounidense, y a nadie le interesa asustar al pez antes de que haya mordido el anzuelo. Así que hay un hum, término abreviado que los cantois jamás utilizarán. Lo encuentras denigrante, tanto como negrata o chupasangre, en los exámenes. Hum en las salas de entrevistas solo habrá hum hasta más tarde, cuando pasan por una de las puertas en funcionamiento del lado Estados Unidos y van a parar a tronido. Ponen a Ted a prueba, junto con otras 100 personas, más o menos, en un gimnasio que le recuerda al de East Hartford. Este está lleno de hileras y más hileras de escritorios de estudio. Han tenido la precaución de poner colchonetas de lucha libre en el suelo para evitar que las patas redondas de acero de los antiguos escritorios rayen el barniz de la madera noble. Pero después de la primera ronda de pruebas, un test de 90 minutos lleno de preguntas de matemáticas, gramáticas y léxico, la mitad de la mesa queda vacía. Después de la segunda ronda quedan 3/4 de total vacíos. La segunda ronda consiste en una serie de preguntas extrañísimas, muy subjetivas, y en muchos casos Ted da una respuesta que no cree, porque piensa, quizás sabe que la gente que le hace la prueba quiere una respuesta distinta a la que él y la mayoría de personas daría en circunstancias normales. Por ejemplo, aquí va una perlita. 23.
Te detienes cerca de un coche volcado en una carretera poco frecuentada. Atrapado en el interior del vehículo hay un joven pidiendo socorro. Le preguntas: ¿estás herido, joven? A lo que él responde: creo que no. En un campo de por allí, cerca, hay una cartera llena de dinero. Tú... A. Rescatas al joven y le devuelves el dinero. B. Rescatas al joven pero insistes en llevarte el dinero a la policía local. C. Coges el dinero y sigues tu camino con la idea de que, aunque la carretera sea poco frecuentada, al final pasará alguien que libere al joven. D. Ninguna de las anteriores. De haber sido una prueba para ingresar en el cuerpo de policía de Sacramento, Ted habría rodeado la B, con un círculo sin pensarlo. Puede que no sea más que un vagabundo en ruta, pero su madre no lo crió para ser un idiota. No, señor. Esa opción sería la correcta en la mayoría de las circunstancias. La opción de jugar a lo seguro. La opción que no podía estar mal. Para transigir, la opción que quiere decir: no tengo ni la más puñetera idea de qué va todo esto, pero al menos soy lo bastante sincero como para reconocerlo. Es la D. Te rodea con un círculo la C, pero no porque sea necesariamente lo que él haría en esa situación. En general piensa que habría puesto la A, suponiendo que pudiera hacer por lo menos un par de preguntas al joven para saber de dónde ha salido el botín. Y si la tortura no estaba incluida, y él lo sabría, ¿no? Sin importar lo que el joven pudiera haber dicho sobre el tema, claro, aquí tiene su dinero. Vaya con Dios. ¿Y por qué? Porque resulta que Ted Brautigan cree que el dueño de la caduca tienda de golosinas tiene razón. Están matando al hombrecillo. Pero rodea la C con un círculo y 5 días después se encuentra en la antesala de un estudio de baile cerrado al público en San Francisco. Le han pagado el billete de tren desde Sacramento, junto con otros 3 hombres y un adolescente de mirada huraña. Resulta que la chica es la antigua Tanya Leeds de Bryce, Colorado. Esas personas son mejores que las 400 que se presentaron para la prueba en el gimnasio, atraídas por el goloso anuncio borregos en su mayoría. Aquí, sin embargo, hay 4 corderos, el 1%. Incluso esto, como Brautigan descubrirá con el tiempo, es un truco asombroso. Al final lo llevan a una habitación con el cartel de privado. Está llena en gran parte de útiles de ballet polvorientos. Un hombre de espaldas anchas y facciones duras, vestido con traje marrón. Está sentado en una silla plegable, rodeado por tutúes rosados que no le pegan en absoluto. Ted piensa: es como un sapo en un jardín imaginario. El hombre se echa hacia adelante, con los brazos apoyados en sus muslos elefantiásicos. Señor Brautigan, dice, tal vez yo sea un sapo o no, pero puedo ofrecerle el trabajo de su vida. También puedo despedirme de usted como con un apretón y un muchas gracias. Todo depende de la respuesta a una pregunta. Una pregunta sobre una pregunta, de hecho. El hombre, que se llamaba Frank Armitage, le pasa a Ted una hoja de papel. En ella, resaltada, está la pregunta 23, la del joven y la cartera con el dinero. Usted redondea la C, añade Frank Armitage. Bien, ahora, sin ningún tipo de vacilación, por favor, dígame por qué. Porque la C es la que ustedes querían, responde Ted sin ningún tipo de vacilación. ¿Y cómo sabe eso? Porque soy telépata, responde Ted, y eso es lo que de verdad buscaban. Intenta conservar la cara de póker y cree que lo hace bastante bien, pero en su interior siente un enorme y musical alivio. ¿Por qué ha encontrado trabajo? No. ¿Por qué dentro de un momento le harán una oferta que dejará los premios de los concursos televisivos a la altura del betún? No. Porque al fin hay alguien que quiere lo que sabe hacer.
porque al fin hay alguien que le quiere. 7. El trabajo ofertado resultó ser un cebo, pero Brautigan fue sincero en sus memorias y afirmó que habría seguido adelante aunque hubiera sabido la verdad. Porque el talento no se queda tranquilo, no sabe cómo quedarse tranquilo, dijo. Siempre que uno tiene la habilidad para adivinar claves de seguridad, leer mentes o dividir mentalmente números de 10 dígitos, esa habilidad pide a gritos que la utilices. Jamás se calla. Te despierta en mitad de la noche en las que estás agotado, gritando: «Utilízame, utilízame, utilízame. Estoy harta de estar aquí quieta. Utilízame, puto cabrón. Utilízame». Jake soltó un rugido de risas preadolescentes. Se tapó la boca, pero seguía escapándosele la risa a través de los dedos. Acho levantó la vista para mirarlo con esos ojos negros rodeados por dorados anillos nupciales, con una sonrisilla endiablada. Allí, en la habitación llena de tutúes rosas con volantes, Armitage, con el sombrero ligero de fieltro y de ala curva, con el que se cubría la cabeza pelada al cero, ligeramente echado hacia atrás. Había preguntado a Ted si había oído hablar de los avispas marina sudamericanos. Cuando Ted respondió que no, Armitage le contó que un consorcio de ricos empresarios sudamericanos, sobre todo brasileños, habían contratado a un puñado de ingenieros, trabajadores de la construcción y peones estadounidenses en 1946. Más de 100 en total. Esos eran los avispas marinas sudamericanos. El consorcio, que los contrató a todos por un periodo de un año y con diferentes categorías salariales, aunque el sueldo era en extremo generoso, hasta un punto casi embarazoso en todas las categorías. El conductor de la excavadora, por ejemplo, podría haber firmado un contrato de $20,000 al año, que en esa época era un buen pellizco, pero eso no era todo. Recibía una bonificación equivalente al sueldo de un año, lo que ascendía a un total de $100,000. Eso era si el tipo estaba dispuesto a aceptar una condición inusual. Vas, trabajas y no vuelves hasta que pasen 4 años o hasta que el trabajo esté terminado. Tenía 2 días libres a la semana, igual que en Estados Unidos, y tenías un periodo vacacional al año, igual que en Estados Unidos, pero en las Pampas. No podías volver a Estados Unidos ni a Río hasta que se hubiera terminado tu colaboración temporal de 4 años. Si morías en Sudamérica, te quedabas allí plantado. Nadie iba a pagar para devolver tu cuerpo a Wilkes-Barre. Pero te daban 50 de los grandes por adelantado y un periodo de prueba de 60 días, durante el cual podías gastar, ahorrar, invertir o pulirte el dinero. Si escogías la inversión, esos 50,000 se podían convertir en 75,000 cuando salieras dando pasos de baile de la selva, bronceado hasta el tuétano, con una musculatura de infarto y batallitas para una vida. Y por supuesto, en cuanto salieras tendrías lo que a los ingleses le gustaba llamar la otra mitad, para ponerle la guinda al pastel. La oferta que tenía para él era igual, le dijo Armitage a Ted de todo corazón, solo que la mitad por adelantado sería un genial $250,000 y la otra $500,000. Y eso me pareció increíble, dijo Ted desde la Wellensack. Por supuesto que sí. Por Pepito Grillo. No me enteré hasta más adelante de lo increíblemente bajo que era el precio al que nos estaban comprando. Incluso con esas cifras, Dinky tiene mucho que decir sobre el tema de su tacañería. El su, en escaso, se refiere a los burócratas del rey. Dinky dice que el rey carmesí está intentando provocar el fin del mundo, basándose en el plan del presupuesto. Y claro que tiene razón, pero yo creo que incluso Dinky se da cuenta, aunque no lo admitiría, por supuesto, que cuando a un hombre se le ofrece demasiado, simplemente se niega a creerlo. O según
la imaginación que tenga, muchos telépatas y precognitivos prácticamente carecen de ella. Es incapaz de creerlo. En nuestro caso, el periodo de aprendizaje tenía que ser de 6 años, con opción de renovación, y Armitage necesitaba tener mi respuesta de inmediato. Pocas técnicas son tan exitosas, damas y caballeros, como la de dejar pasmado a tu adversario, despedirse de él con frialdad y luego entrarle a saco. A mí me entraron totalmente a saco y yo me dejé desde un principio. Armitage me dijo que mi $250,000 estaría en el banco Ringman de San Francisco esa misma tarde y yo podría hacer uso de él en cuanto llegase allí. Le pregunté si tenía que firmar un contrato. Me alargó una mano, que era grande como un jamón, y me dijo que ese era nuestro contrato. Le pregunté dónde iba a ir y qué haría. Preguntas que debería haber hecho antes. Estoy seguro de que estaréis de acuerdo, pero estaba tan atónito que ni se me pasó por la cabeza. Además, estaba bastante seguro de que lo sabía. Creí que iba a trabajar para el gobierno, para una especie de historias como la Guerra Fría, la sección telepática de la CIA o del FBI, montada en una isla del Pacífico. Recuerdo haber pensado que sería un argumento de coña para una radionovela. Armitage me dijo: vas a viajar lejos, Ted, aunque será como si cruzases una puerta. Y de momento, eso es todo lo que te puedo decir, salvo que debes mantener la boca cerrada sobre nuestro trato durante las 8 semanas anteriores a que embarques para salir. Recuerda que por la boca muere el pez. A riesgo de meterte en la cabeza algún tipo de paranoia, debes pensar que te están vigilando. Y claro que me estaban vigilando. Más tarde, demasiado tarde, por así decirlo, tuve la oportunidad de revivir mis últimos 2 meses en San Francisco y me di cuenta de que los Cantua me estuvieron vigilando a todas horas. Los zampones. 8. Armitage y otros 2 Hum se reunieron con nosotros en la entrada del hotel Mark Hopkins, dijo la voz de la grabadora. Recuerdo la fecha con total claridad. Era Halloween, 31 de octubre de 1955. Las 5 en punto de la tarde. Jace McCover, Dave Ottawa, yo y Dick, no recuerdo su apellido, murió unos 6 meses después. Huma dijo que había sido neumonía y los otros Kikans lo respaldaron. Kikan es algo así como pueblo de mierda o gentes de mierda, por si os interesa. Pero se suicidó y yo lo sabía, si es que no lo sabía nadie más. Los demás, ¿os acordáis del médico número 2? Los demás eran y son como él. No me diga lo que no quiero saber, Sai. No me fastidie. Mi visión del mundo, sea como fuere, la última, era Tanya Leeds, una criatura dura de pelar. Un silencio y un clic. A continuación, volvió a oírse la voz de Ted. Sonó más vital durante un rato. La tercera bobina estaba casi agotada. Seguramente se habrá comido el resto de la historia, pensó Eddie, y esa idea lo decepcionó. Ted podía ser muchas cosas, pero ante todo era un cuentacuentos de puta madre. Armitage y sus colegas se presentaron en una ranchera familiar de Ford, lo que llamábamos leñoso en esa encantadora época. Nos llevaron hacia el interior, a un pueblo llamado Santa Mira. Allí había una calle principal adoquinada. Todas las otras calles eran de tierra. Recuerdo que había un montón de torres de perforación de petróleo que parecían mantis religiosa, más o menos, aunque cuando llegamos estaba oscuro y no eran más que siluetas a contraluz, como el cielo de fondo. Yo esperaba una estación de trenes o un autobús con el letrero del fletado, donde solía estar el cartel de destino. Pero llegamos a una zona de mercancías con un cartel que decía
zona de transportes de Santa, que colgaba torcido en la entrada. Entonces recibí un pensamiento claro como el agua, de Dick, como se apellidase. Van a matarnos. Estaba pensando, nos han traído hasta aquí para matarnos y robarnos las cosas. Si uno no es telépata, no sabe cuánto puede asustarle algo así. Vi que Dave Hathaway se ponía blanco y, aunque Tania no hizo ni un ruido, era una criatura muy dura, como ya os he dicho. En el vehículo había bastante luz para ver que le asomaban unas lágrimas por el rabillo del ojo. Me incliné hacia ella, le cogí las manos a Dick y se las apretujé cuando él intentó zafarse. Le transmití mentalmente: no nos han dado $250,000 a cada uno, del que gran parte todavía está en el Schiman Bank, para traernos al quinto coño y robarnos el reloj. Y Jace me transmitió: yo ni siquiera tengo reloj. Empeñé mi Gruen hace 2 años en Albuquerque y cuando pensé en comprarme otro, que fue a eso de las 12 de anoche, todas las tiendas estaban cerradas y de todos modos estaba demasiado borracho para bajarme del taburete del bar donde me encontraba. Eso nos relajó y todos nos echamos a reír. Armitage nos preguntó de qué nos reíamos y eso nos tranquilizó incluso más, porque nosotros teníamos algo que ellos no tenían. No podíamos comunicar de una forma inaccesible para ellos. Yo le dije que no era nada y di otro pequeño apretón a las manos de Dick. Funcionó. Yo actué como facilitador para él, supongo. Era la primera vez que lo hacía, la primera de muchas. Es parte de la razón de que esté tan cansado. Toda esta facilitación resulta agotadora.